Bienvenidos sean todos. Estamos en la página 51, la unidad 16, denominada el poder social. El día de ayer vimos la definición, vimos los elementos del poder, la clasificación de autoridad según Weber, y comenzamos a ver algunos lugares dentro de la sociedad en donde podemos ubicar precisamente este poder social y dimos explicación de lo que es la teoría de la élite respecto a lo que es el poder social. Yo les comentaba que la teoría de la élite habla de que en la cúpula un grupo privilegiado dividido en tres bloques se compacta, ostenta el poder y prácticamente no lo comparte. Sin embargo, existen otras teorías que van a manejar. Yo les comenté que estaba basándome en lo que es la teoría política. Existen otras teorías que nos van a decir que no solamente en la parte o en la esfera más alta de la sociedad vamos a encontrar el poder. Y precisamente por eso vamos a continuar con lo que son grupos organizados. Les pido por favor que se ubiquen en la página 51, casi al final, en donde dice específicamente grupos organizados. Lo leo. Las organizaciones poseen un gran poder que se origina en su capacidad de movilizar la riqueza y las aptitudes especializadas de muchísimas personas en un programa coordinado de acción. El grado de poder de una organización se ve afectado por su tamaño, cohesión, alianzas con otras organizaciones, etc. ¿Cómo debemos entender esto? Contrario a lo que ostenta el poder de la élite, el de los grupos organizados nos va a establecer que la clase media, la clase baja, puede encontrarse este poder social, pero que lo que se requiere es precisamente de organización y obviamente de una fuerza grupal generalmente bastante amplia. El mejor ejemplo que nosotros hemos vivido para hablar de estos grupos organizados en los tiempos más cercanos es precisamente el movimiento magisterial que se dio en el sexenio pasado, oponiéndose a una reforma que se hizo en la Constitución respecto al tema educativo. El grupo de maestros, encabezados principalmente por 4 estados, el magisterio de 4 estados que fueron Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, conformados en una coordinadora por sus siglas, todos conocidos por la CENTE, comenzaron a oponerse a una reforma que ya estaba establecida, ya se había echado a andar dentro de lo que es el país, con ciertos mecanismos. Por ejemplo, de entrada se fueron a un paro de labores, ¿no? Fueron a huelga. Posteriormente vimos que habían bloqueos en carreteras y te lo avisaban. Es decir, si ustedes recuerdan, seguramente muchos de ustedes estaban en la preparatoria cuando esto sucedió. Habían bloqueos que avisaba precisamente la coordinadora a través de las redes sociales, donde te decía qué puntos del estado, qué puntos del país iban a tomar precisamente en protesta a una serie de situaciones que también nos enlistaban respecto a lo que era la reforma a la que ellos se estaban oponiendo. Entonces, estos grupos organizados fue de tal forma o de tal manera precisamente este grado de organización que llegó un momento en donde el gobierno federal tuvo que decir vamos a despedir, me dieron un total de cerca de 3,000 maestros, dijo vamos a despedir 3,000 maestros derivado de que están afectando la educación de los niños, etc. Los maestros dijeron bueno, si me vas a despedir me tienes que notificar, despídeme, y obviamente tienen que venir interinos a cubrir las clases. Generalmente estaban bloqueadas las escuelas en donde se tenía precisamente lo que era la huelga, de tal suerte que podía llegar un interino y los maestros no lo dejaban pasar. Y aunque los pudieran notificar del despido, ellos seguían en ese pie de lucha. Fue tal esta confrontación entre este grupo organizado de maestros, obviamente no eran 10 maestros, estamos hablando de miles de maestros, que el Estado mexicano tuvo que convocarlos a mesas de diálogo, primero en las entidades federativas, y llegó un punto a que en la Ciudad de México se buscó y se llevó a cabo sesiones donde los líderes de la CENTE se sentaron con el secretario de Gobernación en su momento para tratar de llegar a acuerdos y poder permitir que los niños continuaran con las clases. El asunto está que la organización no solo se quedó con los maestros, trascendió hacia padres de familia y grupos de alumnos, de tal suerte que era tal la organización, la fuerza del magisterio, que aunque ya estaba promulgada lo que era la reforma
en el ámbito educativo no podía echarse a andar en la realidad derivado de la oposición tan fuerte que estaba generando precisamente este sector de maestros en estos 4 estados principalmente. Y Chiapas fue uno de los estados más fuertes en esta resistencia. De tal suerte que terminó el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto y no podemos decir que se haya logrado implementar al 100% dicha reforma. De tal suerte que este grupo del magisterio apoya en su momento en la campaña para la presidencia al actual presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues una de los compromisos que había generado precisamente como candidato es que, siendo el presidente, se iba a encargar de echar para atrás esta reforma que se había implementado en el gobierno de Peña Nieto. Y efectivamente, una vez que el actual presidente llega al poder, se inicia una gestión a través del poder ejecutivo y por supuesto el legislativo para echar atrás lo que era esta reforma y dejándola muy parecido, prácticamente igual, solamente con algunos cambios, a lo que era el esquema laboral del magisterio antes de la reforma de Peña Nieto. Entonces, aquí podemos ver que un grupo organizado, el magisterio lo podemos ubicar siempre en lo que es generalmente clase media o clase media baja, puso en jaque a un gobierno, y la oposición fue de tal manera que un gobierno, en este caso federal, no logró implementar una reforma que la había considerado una de las reformas estructurales que como parte de la política pública del gobierno de Peña Nieto. Entonces, ese es un grupo organizado. ¿Qué más poder que eso que nosotros vemos? También vamos a ver grupos de campesinos, grupos de pescadores, grupos de ganaderos. En lo que es las entradas de Tapachula, nosotros hemos visto en varias ocasiones que existen bloqueos. Y pueden ser 300, 500 personas que toman la carretera, pero su organización es tal que, aunque hay un líder, los demás, a sabiendas de que están vulnerando los derechos, en este caso el derecho de libre tránsito de las personas que están ahí, ellos siguen en pie de lucha. Hay una organización para alcanzar sus objetivos y en muchas ocasiones logran el cometido de lo que ellos buscaban al tomar, por ejemplo, una carretera, ¿no? Entonces, los grupos organizados también tienen mucha fuerza, siempre y cuando, repito, más allá del volumen de personas, implique una correcta organización, al grado de que han pasado temas como el del magisterio que les acabo de comentar. Ahora, la coerción y la disrupción. Aquí vienen esos casos en los que muchos de ustedes, muchos de nosotros en algún momento, de repente vemos que hay muchas injusticias en la sociedad. Quizá muchos de ustedes hayan decidido estudiar precisamente esta carrera, la carrera de Derecho, porque veían que se estaban generando injusticias a su alrededor. Y decían, bueno, tenemos que cambiar algo, tenemos que hacer algo, pero a veces se cae en el desánimo porque uno piensa, bueno, pero yo solo, ¿qué puedo hacer? O si somos dos, ¿qué tanto podríamos hacer? Y a veces es un poco complejo y se termina cayendo en el desánimo y muchas veces pues no se hace nada, ¿no? Y seguimos como espectadores precisamente de las injusticias que se puedan dar en la sociedad. Derivado de eso, precisamente vamos a encontrar que sí existen mecanismos o sí existe el poder en grupos pequeños e incluso en una sola persona, el poder de uno, le llaman algunas personas, a lo que viene a continuación. Lo que va a requerir principalmente es de astucia, ingenio, valentía, atrevimiento, para que siendo poquitos o una sola persona puedas generar hacia la sociedad una conciencia que terminen por hacerte caso. Y obviamente ahí se refleje el poder de poquitos o el poder de una persona, ¿no? Entonces vamos a ver que la coerción y la disrupción son elementos precisamente para eso. Entonces comenzamos. Leo, la coerción y la disrupción han llegado a ser técnicas de grupos minoritarios, subrayen eso por favor, que buscan un cambio de la política. La coerción puede ser violenta o no violenta. La página 52 continúa diciendo, la coerción no violenta, es decir, quizá la coercionar es que te obligan a hacer algo, ¿no? Pero cuando existe la violencia, pues la podemos entender más fácilmente, ¿no? Pero cuando viene la coerción no violenta implica inteligencia. Nos dice acá, la coerción no violenta incluye la desobediencia civil y otras varias técnicas que reciben nombres diferentes, tales como no resistencia, resistencia pasiva o resistencia no violenta, al igual que la coerción económica. Y empiezan aquí por explicarnos
lo que van a ser 3: la desobediencia civil, la no resistencia y la disrupción. Bueno, recuerden que estamos en presencia de lo que vendría siendo coerción no violenta, es decir, que tú obligues a alguien a que realice algo, pero sin el uso de la violencia. La desobediencia civil, primero, es un desafío abierto y público de la ley por razones de conciencia o creencias morales. ¿Cómo entender esto? En la desobediencia civil vas a desobedecer al Estado, vas a desobedecer al gobierno en turno, pero por un tema que consideras que está afectando tus derechos, tus garantías individuales. Es decir, no es desobedecer por desobedecer, sino pues solo serías un simple delincuente, ¿no? No, es caer en esta desobediencia porque consideras que el Estado está atentando contra tus garantías individuales y por lo tanto no te puedes quedar callado. Recuerden que la soberanía radica en el pueblo y por lo tanto el pueblo en su momento puede determinar que las cosas que está haciendo un gobierno atenten contra sus garantías y tendrá que buscar los mecanismos para que cambien y si en su momento tiene que cambiar el gobierno, pues el pueblo lo puede generar. De ahí surgen los grandes movimientos revolucionarios a lo largo de la historia en diferentes partes del mundo. Ahora, como estamos hablando de que esto es pacífico, no es una revolución como tal, lo importante es entender cómo se da o cuál es el mecanismo. Y les voy a poner un ejemplo que se dio acá en el estado de Chiapas hace algunos años. Cuando está por salir el gobernador Juan Sabines, si no me equivoco fue en 2000, faltaba un año para que terminara, creo que fue en el 2011, el gobernador Sabines decide quitar la tenencia vehicular en el estado de Chiapas. La tenencia vehicular era un impuesto que se pagaba por tener un vehículo, tener un carro. Pero, haciendo un poquito de historia, la tenencia en este país tuvo como origen el que en los años 60 el gobierno en turno, el gobierno de aquella época a nivel federal, decidió establecer que un impuesto llamado tenencia vehicular, que consistía en pagar un porcentaje determinado en base proporcional a lo que incluía, basándose en el valor de tu vehículo, porque en aquel momento se iban a llevar a cabo unas Olimpiadas en 1968 en la Ciudad de México. Entonces, para poder llevar o echar a andar las Olimpiadas, pues se requiere de recursos suficientes, y el Estado, para capitalizarse, pues creó este impuesto. Lo lógico era de que si hubieran pasado, una vez pasadas las Olimpiadas, pues el impuesto tendría que desaparecer, pero no desapareció, se quedó y se prorrogó en el tiempo, y obviamente se volvió un ingreso fuerte para las arcas del Estado. Pero al final del día podemos decir que era un impuesto que ya no tenía razón de ser, porque estabas pagando, todos sabemos lo que cuestan los coches, son caros, lo que implica para una persona pagarlos, generalmente lo pagas hay esquemas de pago en las agencias de hasta 7 años para que puedas pagar un vehículo, y que todavía te cargaran lo que era un pago de impuestos por tener el vehículo, pues era algo injusto, sobre todo basándose en que había sido originado con un esquema de capitalización para unas Olimpiadas desde 1968, imagínense, y seguía, entonces la gente decía, bueno, esto está mal. Sin embargo, se volvió habitual y la gente lo pagaba año con año, pero en el fin del sexenio de Juan Sabines en Chiapas, y a nivel federal estaba el expresidente Felipe Calderón, empiezan a nivel federal por quitar la tenencia, pero en el pago de la tenencia había una parte federal y una parte estatal. Entonces lo que hace Juan Sabines también es quitar la tenencia para el estado de Chiapas, y pues todos los chiapanecos con vehículo felices, ¿no? Porque ya no tenías que pagar ese impuesto. Pasa un año, deja el gobierno Juan Sabines, entra el exgobernador Manuel Velasco en el 8 de diciembre de 2012, si no me equivoco, y empezando el 2013 el gobernador o el exgobernador Velasco hace mención de que, derivado de la falta de recursos que en este caso generaba anteriormente la tenencia, se tenía precisamente una falta de recursos o un hueco dentro de lo que es los recursos que él comentó que servían para lo que era construcción de escuelas, hospitales, medicinas, etcétera, en el ámbito estatal, y que lo obligaba a regresar el impuesto de lo que era la tenencia. Obviamente hubo un enojo social muy fuerte porque se estuvo un año sin pagar tenencia y ahora te la regresaban y te aludían de que
había habido una mala administración por parte del anterior gobernador, que había dejado nada más ese gran hueco entre las finanzas y que pues ahora sí que con la pena, pero nos tenían que volver a colocar el impuesto. Entonces, en varias partes del estado, y el Soconusco fue uno de los principales, se llevó a cabo precisamente acciones de desobediencia civil. ¿En qué consistieron? No pagar el impuesto. Es decir, aunque nos regresaron el impuesto, se organizaron algunos grupos dentro de lo que es la sociedad tapachulteca y el Soconusco y dijeron, no vamos a pagar. Y efectivamente, no pagaron lo que fue la tenencia vehicular de aquel año 2013. El asunto está que años después, no recuerdo si fueron 3 años después, el gobernador Velasco o exgobernador Velasco terminó por decirnos a la sociedad de Chiapas que como ya se habían saneado las finanzas, ya se iba a quitar, ahora sí de forma definitiva, el impuesto de la tenencia vehicular. Y se generaron algunas promociones, si lo quieren ver así, diciéndole a las gentes que no habían pagado la tenencia en los años anteriores, pues que podían pagar sin recargos, pero que empezaran a pagar ya un solo derecho, que era como de 600 pesos, que sí se tenía y se tiene que seguir pagando, pero ya no era el impuesto de la tenencia, que generalmente a veces un coche tenía que pagar, no sé, unos 5,000 pesos promedio, más o menos, para que puedan tener una idea de cuánto se pagaba. Entonces, uno esperaría, bueno, como ya se quitó, pues para que puedas empezar a pagar el derecho del año, por así decir, el 2015, pues tenías que ponerte al corriente de los impuestos que te habían incluido en 2013-2014, que incluía la tenencia. Pues estos grupos que en su momento dijeron, no la vamos a pagar, siguieron sin pagarla, al grado de que en algún momento se le hizo una entrevista al delegado de Hacienda aquí en el municipio de Tapachula, o en la zona del Soconusco, y él hablaba de que habían 1,600 vehículos en promedio de esta zona que desde el 2012 no habían pagado ningún impuesto ni tampoco un derecho. ¿Por qué? Porque surgió precisamente de aquel rechazo a cuando nos quitaron y después nos devolvieron lo que era o nos regresaron la imposición de lo que era el pago de la tenencia vehicular. Entonces, lo que se decidió ahí, por estas agrupaciones, incluso habían algunas calcomanías que traían una mano y decían no al pago de la tenencia, colocaron algunos espectaculares, fue precisamente eso, desobedecer al Estado por un tema de conciencia, decir, bueno, nosotros no tenemos la culpa de las malversaciones dentro de los gobiernos, nosotros no tenemos la culpa de que se tomen malas decisiones, pero sobre todo se veía como algo pues más grosero hacia la sociedad que te hubieran colocado un impuesto por un tema de unas olimpiadas, lo hayan desaparecido y luego te lo hayan regresado, y más cuando te dijeron que el gobernador que se había ido había dejado una deuda enorme, que habían deudado al estado de Chiapas en una cantidad exageradísima. Entonces decías, bueno, ¿por qué los ciudadanos tienen que pagar los platos rotos de los malos manejos por parte de los gobiernos? Entonces vino precisamente la desobediencia civil. No estabas matando a nadie, no estabas golpeando a nadie, es decir, no había una violencia física, pero sí había un tema de conciencia, un tema de moralidad, que el ciudadano dijo, no está bien eso, y no lo vamos a hacer y por lo tanto no vamos a pagar. En la actualidad siguen habiendo muchos vehículos en ese esquema que no han pagado nada. La única manera en que los pudieran localizar sería con aquellos retenes que se hacen, verificar ahí si la persona trae una tarjeta de circulación actualizada y bueno, pues ahí lo podrías obligar a que los pagara. Pero generalmente pues la astucia ahí es muy grande, ¿no? Y evitan los retenes, o en su caso ya son carros pues un poquito viejos, estamos hablando del 2012, que quizá muchos ya incluso ya su vida útil ya terminó. Entonces esa es la desobediencia civil. Ahí confrontas al Estado desobedeciéndolo, pero por un tema de moralidad, de conciencia, que dices, no pueden estarme afectando de esta forma. En su momento el presidente Santana, hace ya muchos años, colocó un impuesto por tener ventanas, porque había que subsidiar obviamente los movimientos armados que México tenía. Obviamente recuerden que sufrimos algunas invasiones en aquella época y se llegó al exceso de poner impuestos por ventanas. Pues ¿qué hicieron los mexicanos? Pues cerraron las ventanas, independientemente que muchos no pagaron ese impuesto porque sonaba a una ridiculez, ¿no? Estar pagando impuestos por tener ventanas. Entonces así opera la desobediencia civil. Ahora, ¿qué va a ser la no resistencia?
La no resistencia, dice acá, su objetivo es despertar la simpatía pública y forzar a la vergüenza, al contrario, obligándolo a hacer concesiones. Aquí el mejor ejemplo que les puedo plantear es el que utilizó Mahatma Gandhi en lo que fue el proceso de independencia de la India respecto de la corona británica. Se venía de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que los ingleses pelearon contra los nazis. Los nazis, por más que bombardearon Inglaterra, no lograron vencer a Inglaterra, y fue así como una lucha de las más icónicas, de las más señaladas en esa confrontación de la Segunda Guerra Mundial, en donde los nazis no lograron doblegar a los ingleses. Bueno, sabemos que los nazis perdieron la guerra. Los ganadores, los aliados, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, la Unión Soviética, le dieron un nuevo orden al mundo, ¿no? Sin embargo, existían en aquel entonces todavía colonias de grandes potencias, y precisamente la India, que en ese entonces era la India, Pakistán y Bangladesh juntos, eran una sola colonia, colonia inglesa, iniciaron con procesos precisamente de independizarse. Mahatma Gandhi, que es una persona que fue educado por los ingleses, es decir, Mahatma Gandhi no era una persona, como lo vemos, lo podemos ubicar con fotografías, vemos una persona que vestía con sandalias, con una túnica y unos lentes, tenía muy poco cabello. Muchos piensan que por la apariencia de esas fotografías era una persona pobre o que no había tenido una educación, y no, fue todo lo contrario. Incluso él estudió en Inglaterra y fue educado por los mismos ingleses. Tuvo muchos problemas en esa estancia en Inglaterra, pero al final de cuentas era una persona muy, muy bien educada, ¿no? Y él comienza con un movimiento de independencia de su nación, pero sabiendo que por la vía de las armas no podía darse, porque los ingleses, imagínense, resistieron a los nazis, ganaron aquella guerra, entonces por la vía de las armas definitivamente no era. Entonces él decide involucrar tanto la desobediencia civil, que ya les expliqué, como el tema de la no resistencia. ¿Y cómo? Pero primero convenció a los habitantes de la India que había que generar esta desobediencia civil. En una colonia, generalmente lo que se busca es la extracción de recursos, la mano de obra barata, y pues Mahatma Gandhi utilizó algunas acciones como las siguientes. Les pedía a los hindúes que dejaran de trabajar para las fábricas inglesas. Te podrán despedir, pero si tú te vas solito es más difícil, porque ¿cómo te van a retener si el que de manera voluntaria está dejando el trabajo eres tú? También les pedía a los hindúes que dejaran de consumir los productos de las fábricas inglesas. El mecanismo que él utilizó fue precisamente el que se volviera un poco a lo básico, ¿no? a lo de cierta forma rudimentario, es decir, a la agricultura, que ellos pudieran generar su propio alimento, que pues los textiles fueran elaborados por las mismas mujeres. La idea era sobrevivir, pero afectar el bolsillo, en este caso, de los ingleses, de los colonizadores. ¿Por qué? Porque ya no ibas a tener la mano de obra barata, ya no ibas a tener el mundo de consumidores, y aparte pues te estaban afectando en el bolsillo. Tenías que tener trabajadores de otro lado, y lo que producías antes te lo compraban ahí, ahora tenías que buscar otra área en donde te lo pudieran comprar. Entonces esta desobediencia que se estaba dando ahí era encabezada precisamente por este señor, y llegó un punto en el que y obviamente viene una desobediencia en general a todas las normas inglesas. Llegó un punto en donde los ingleses decidieron pues ya utilizar la fuerza, ¿no? Incluso habían tomas simbólicas de las fábricas a cargo de los hindúes, pero ellos iban sin armas, en donde se dio precisamente lo que es la no resistencia. ¿En qué consistía esto de la no resistencia? Habían militares bloqueando los accesos a las fábricas, y cuando venían estas tomas simbólicas o este avance de los hindúes, los militares tenían la orden de no dejarlos pasar y que incluso podían golpear. Y hay escenas, ustedes lo pueden buscar en videos a través del internet, en donde avanzan líneas completas de hindúes, y el soldado inglés pues tenía que impedir el paso al grado de que los golpeaba. Entonces avanzaba una línea y el militar pues terminaba golpeando. Caían algunos, pero venía otra línea y pues también se llevaban golpes, y así sucesivamente. El hindú no se defendía, no golpeaba, solamente avanzaba, caía y venía otra fila, y así sucesivamente. No se estaba resistiendo, por eso hablamos de la no resistencia. La clave aquí es que
como dice acá, se busca la simpatía pública y se va buscando forzar a la vergüenza, al contrario. Inglaterra, con estas imágenes que se empezaron a reproducir a nivel mundial, quedó muy mal, porque si los ingleses estaban haciendo eso con un pueblo que de entrada lo que buscaba era libertad, estaba pasando hambre y no se estaba defendiendo solamente por pedir algo tan fuerte como es precisamente este derecho que es la libertad, y venías de aquella Segunda Guerra Mundial en donde los nazis precisamente habían tratado de someter a los ingleses y el mundo entero prácticamente o gran parte del mundo había defendido a los ingleses en esa situación, pues entonces Inglaterra estaba quedando muy mal. Es decir, te estabas convirtiendo ahora tú en lo que antes habías combatido, es decir, en el opresor, en el que estaba pues limitando o haciendo añicos el esquema precisamente de lo que es la libertad. Derivado de eso, Inglaterra pues fue visto muy mal por el mundo entero con estas imágenes de la no resistencia y terminó por acceder a la independencia de la India, obviamente con acuerdos comerciales, ¿no? Pero al final se logró eso. Ahora, Mahatma Gandhi no lo dirigió sin ser él precisamente la punta de lanza y ser ejemplo. Lo que hizo este señor se puso en huelga de hambre. Es decir, el primero que se muere soy yo, dejo de comer mientras no liberan a mi país. Y efectivamente hay hasta películas en donde a él le avisan que se da precisamente o se consigue la independencia y vuelve a probar bocado, ¿no? Estando ya al borde precisamente de un colapso en su cuerpo, precisamente por la falta de alimento. Entonces, la no resistencia es precisamente esto, cuando de una forma astuta, valiente, muy valiente, provocas que el contrario quede ridiculizado, quede en vergüenza y logres tu cometido. Pero, repito, a veces se puede dar con grupos muy pequeños. Aquí estamos hablando de una nación, pero grupos muy pequeños también lo han conseguido, forzando a la vergüenza hacia lo que sería un opositor. Ahora, el tema de la disrupción, y con eso concluimos la lección del día de hoy, es todavía cuando hay más o está más reducido el grupo. La disrupción dice acá que es una técnica por medio de la cual un grupo pequeño puede llamar mucho la atención sin necesidad del trabajo arduo y paciente o la disciplina que demandaría y la conformación de un movimiento de reforma. Bueno, voy a poner dos ejemplos para que podamos ver cómo esto de la disrupción funciona y funciona bastante bien, aún con poquitas personas. Hay muchas personas en este país y en varias partes del mundo que están en contra de lo que es las corridas de toros, porque consideran que hay un maltrato hacia los animales. Pero también es muy cierto que la industria del esquema de todo lo que es la industria de los toros, pues mueve muchísimo dinero, de tal suerte que en la Ciudad de México se sigue permitiendo las corridas de toros, pero hay algunos puntos del mundo, por ejemplo Barcelona, en donde las corridas de toros ya quedaron prohibidas y son precisamente del país donde es este esquema del toreo, pues es la cuna. ¿Qué se ha hecho o qué han hecho muchas personas? Y se los digo porque cada que doy esta clase y llego a este punto, le pido a los alumnos que me digan si están a favor o en contra de las corridas de toros, y cada vez más es casi unánime que la mayoría de los jóvenes están en contra de las corridas de toros, cuando en los años 70, los años 60 era muy normal, habitual las corridas de toros y eran televisadas en vivo, las veían, las consumían y la gente no se sentía ofendida. ¿Qué es lo que pasó? Se generó un tema de conciencia respecto a los derechos de los animales. Ver una corrida de toros para alguien que es precisamente pro derechos de los animales es algo muy fuerte. Entonces, lo que han hecho varias personas en el mundo en donde todavía se permite las corridas de toros es que una o dos personas van y se plantan en la puerta de lo que sería el Palacio Legislativo, es decir, donde se van a generar las leyes, o afuera de lo que es una plaza de toros, y pensando, lo que ellos quieren es acceder a los medios de comunicación para dar un mensaje. Pero personas comunes y corrientes de la sociedad que vayan y toquen la puerta de un noticiero en Televisa, TV Azteca, pues difícilmente les van a abrir la puerta. Lo que han decidido hacer algunos, y lo pueden checar ahí, seguramente deben haber videos de eso, es que afuera del Palacio Legislativo o afuera de lo que es una plaza de toros, se desnudan, se bañan en pintura roja o en sangre que puedan ir a conseguir en alguna carnicería, etcétera. Se tiran y se colocan lo que serían dos banderillas, que es lo que le clavan a los toros precisamente en la parte del lomo, simulando obviamente que ellos son los que están sufriendo el tormento, ¿no?
Entonces, lo que sucede en ese momento es precisamente que llegan los medios de comunicación y toman la nota. Ver personas desnudas, bañadas en sangre y simulando eso, pues por supuesto que es una nota, y generalmente les dan 2-3 minutos o una entrevista para que ellos en ese momento puedan decir cuál es la causa. Solamente el hecho de hacerlo y que aparezcan en televisión empezó a generar desde hace mucho tiempo conciencia social respecto a los derechos de los animales, específicamente en el tema de los toros. De tal suerte que hay lugares, repito, como España, en donde al toro, en Barcelona, perdón, en donde al toro ya no se le mata. En Madrid, que también es España, todavía se le sigue matando, pero en Barcelona ya no. Tienen plaza de toros, pero ya quedó prácticamente nada más como un monumento histórico porque ya no se utiliza. En Portugal al toro no se le mata, solo se le torea, pero no se le lastima. O por lo menos no se le lastima de la forma en que se hace habitualmente, aunque podríamos decir que todavía existe el maltrato ahí. En México existe una industria muy fuerte, pero también existe un gran rechazo respecto a que cada vez hay más gente, sobre todo jóvenes, que no están de acuerdo con eso, y no dudo que en algún momento pueda haber una ley que termine por prohibir las corridas de toros si cada vez son menos los consumidores precisamente de lo que es la industria del toreo. Entonces ahí vemos que acciones pequeñitas han ido generando que a nivel mundial, en donde existe este tema del toreo, vaya perdiendo fuerza al grado de que de repente un gobierno diga, bueno, se acabó, vamos a legislar y no más las corridas de toro. Barcelona es un ejemplo de esto. Pero partió de pequeños grupos que de manera consciente, con este tipo de acciones, realizaban precisamente acciones, porque imagínense, contra el monstruo que peleaban, son grandes industrias, ranchos, gente que le invierte al tema del toreo. Por supuesto que es una fuente de empleos, ¿no? Pero ahí es donde tiene uno que poner en la balanza, que es lo más importante. Aquí no se trata de juzgar ni de un lado ni de otro, sino de analizar la realidad. Y como último ejemplo de la disrupción, yo les puedo poner allá lo que se conoce como huelga de piernas cruzadas. Se ha echado a andar en diferentes partes del mundo, en diferentes épocas de la historia, pero lo que yo les voy a comentar, que es uno de los tantos casos, pasó en Colombia. En una municipalidad de Colombia habían dos grupos que se confrontaban, dos grupos políticos, en donde pues ganaba uno o ganaba otro, pero cuando ganaba un grupo político le hacía la vida imposible a los que votaban por el otro partido, y cuando ganaba el otro partido se la devolvían, y así estaban, ¿no? Durante muchos años estaban con esos pleitos, de tal suerte que las familias que estaban en los diferentes grupos ya tenían problemas entre sí. Es decir, había traspasado el tema político a un tema ya personal, y cuando nacían nuevas generaciones, pues estos niños ya eran alimentados en el rencor o el odio hacia el otro grupo, hasta que llegó un punto en donde las esposas de los líderes de ambos partidos empezaron a analizar y decían, bueno, nuestros hijos no pueden estar creciendo con este odio, con este rencor que nos han heredado las anteriores generaciones. Y llegó un punto en donde se reunieron, repito, las esposas, y acordaron lo siguiente. Se preguntaron, ¿no?, si querían seguir bajo ese esquema de odio, de rencor, se daba hasta la violencia, y dicen, no, pues yo no lo quiero y ustedes tampoco. Entonces llegaron a la conclusión de que tenían que parar con esa situación, y lo decidieron a través de huelga de piernas cruzadas. ¿Y en qué consistió? Las mujeres, porque obviamente no solo fueron las dos esposas de los líderes, sino fueron juntando a las demás esposas que pertenecían a los dos grupos, les dijeron a sus respectivos maridos de ambos grupos, ¿sabes qué? O resuelven este problema entre ustedes y los opositores, o no volvemos a tener relaciones sexuales. ¿Qué implicó? Que los hombres tuvieron que llegar a acuerdos entre los dos grupos políticos y lograron resolver precisamente un tema que ya llevaba bastante tiempo de temas políticos y personales, porque las mujeres de la localidad decidieron algo que suena, obviamente no es tan común, tal vez no lo habían escuchado, pero se ha utilizado en diferentes épocas por diferentes grupos, en donde dijeron las mujeres, se acabó, no habrá intimidad mientras ustedes no resuelvan eso. De tal suerte que los hombres lo resolvieron en poco tiempo. La comunicación o el comunicado de donde leí esto hace algunos años, hablaba de 15 días, ¿no? No sé realmente si haya sido 15 días o haya sido un poco más, pero al final de cuentas le pudieron dar solución a algo con un tema de ingenio por parte de las mujeres que ya estaban fastidiadas de esta violencia que se le iba a dar a sus hijos, y
se solventó la confrontación que tenían. Entonces, la disrupción, repito, es cuando grupos pequeños rompen un equilibrio, rompen un esquema con astucia, con inteligencia, y hacen que alguien o varios terminen por hacer lo que ellos quieren. Como Colofón, cuando en diferentes partes del mundo, pero sobre todo en los temas selváticos, cuando querían algunas grandes empresas dedicadas a la industria de la madera cortar los árboles, hubieron personas que se amarraban a los árboles para evitar que vinieran con sus sierras eléctricas. ¿Qué ocasionaron con esto? Pues que no cortaran el árbol. Entonces, una sola persona amarrada a un árbol se estaba confrontando contra una empresa, un gigante, una transnacional, y lograba su cometido, que no tiraran un árbol. Llegaban los medios de comunicación, porque obviamente ver que una persona amarrada a un árbol esté frente a una sierra eléctrica, pues quieres ver qué va a hacer también la empresa. Entonces lo que terminaba por hacer la empresa es retirarse. Y se empezó a generar la conciencia sobre precisamente estos derechos ecológicos, ¿no? de cuidar la naturaleza, obviamente los pulmones de la humanidad, y se evitaba precisamente la tala de árboles. Entonces esa es la irrupción, jóvenes. Les pido por favor, yo sé que ahorita fue un poquito más extensa la lección, pero es importante que vayan siguiendo el texto junto con los ejemplos que les voy dando. En la próxima lección terminaremos de ver este capítulo viendo lo que son masas desorganizadas y la ley. Que pasen muy buen día.